espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Hoy último sábado del mes de marzo de este año 2021. Sábado 27 de marzo. Ojo con la Cultura. Este proyecto, esta idea, este programa de ustedes que fue creado por el amigo ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla. Ojo con la Cultura, que ya está en su séptima temporada, proyecto del año 2015, y que los acompaña a ustedes acá en Polar Comunicaciones en las distintas plataformas que tiene Polar, radio, televisión e internet. Aprovechamos de saludar a nuestro querido amigo Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo estás tú, Gonzalo? ¿Me escuchas? No está conectado todavía Gonzalo. ¿Qué les parece? Bueno, aprovechamos de saludar a Gonzalo. Ya estará con nosotros este amigo que creó este proyecto. Jaime Gonzalo es, como lo hemos dicho tantas veces, un amigo muy cercano, ingeniero de profesión, y es el hombre que creó el proyecto allá por el año 2015. Proyecto que, ojo con la cultura, que se ha transmitido y que ya va en su séptima temporada. Fíjense lo que ha pasado en la semana. Varias noticias importantes. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir una jornada de Zoom, en esto que llaman hoy día conversatorio, sobre qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se comience a redactar la nueva constitución que precisa el país? Hablábamos con gente, estuvimos involucrados con gente del mundo de la cultura. Esta fue una reunión programada por los consejeros regionales del mundo de la cultura junto con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y tuvimos la oportunidad de compartir al menos la experiencia de la gente del mundo de la Sociedad de Escritores de Magallanes, lo que a nosotros nos compete, por cierto. Compartíamos y dejábamos en claro porque nos había llegado también el día anterior, a través de la Sociedad de Escritores de Chile, el anteproyecto, para muchos ya es un proyecto que está definido, sobre el tema de patrimonio. La nueva ley de patrimonio que está comenzando a implementar el actual gobierno de Sebastián Piñera. Hay críticas de variados sectores, de los pintores, de los escultores, y ni hablar de los escritores, porque en muchos aspectos la nueva ley de patrimonio dejaría al margen de esto, dentro de esta condición de patrimonio, a lo que son las actividades tanto literarias y, por otro lado, sobre todo el tema, la problemática del mundo de los libros. Vamos a estar comentando y contándole a ustedes qué es lo que va a ocurrir en el transcurso de las próximas semanas, cómo en función a las reuniones que vamos a sostener a través de la Sociedad de Escritores de Chile y con otros gremios en particular, hablar y analizar qué resoluciones vamos a tomar. Por cierto, en la próxima semana sostendremos una reunión con todos los integrantes de las distintas sedes, filiales de la Sociedad de Escritores de Chile, desde Arica hasta Aysén. Nosotros también nos involucramos. Vamos a hablar de esta problemática que nos tiene bastante complicados. Para hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis, en la Constitución del año 1833, ya en 1834, se hablaba de la propiedad intelectual.
tanto para las obras literarias como musicales. Eso es algo que siguió durante prácticamente un siglo y que se modificó en parte en la Constitución de 1925. Hubo una mejora a esa ley inicial de 1834 y desde 1925 hasta 1970 se mantuvo, podríamos decir, sin grandes alteraciones al proyecto original, salvo algunas pequeñas mociones que se fueron incorporando, como por ejemplo para crear algunas industrias relacionadas con el mundo del libro y de la cultura, que es lo que pasó en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que a partir de una disposición superada de esta ley del año 25, con el tema de la propiedad intelectual, empezaron a perfeccionar este cuerpo legal y dijeron, queremos crear una especie de editorial. ¿Se puede hacer? ¿Puede el Estado crear una editorial? La respuesta en ese entonces era sí, entendiendo que no se tenía muy claro cuáles eran todos los vericuetos legales y administrativos. Se puso en marcha este sistema con la llamada Editorial Cultura y hubo una colección famosa en el cual se reunían autores desde Arica hasta Magallanes que eran seleccionados por un comité editorial cuyo jefe era Nicomedes Guzmán, un célebre escritor de novelas y de cuentos de la llamada generación del 38, que estuvo varias veces acá en Magallanes. Y Nicomedes Guzmán decía, estos son los autores que, ¿no es cierto?, podríamos seleccionar de Arica, de Antofagasta, de Coquimbo, de la zona de Chiloé, de Concepción, de Magallanes. Y es así como se descubrieron talentos narrativas, principalmente como Óscar Castro, de la zona de Rancagua, Mario Bamondes, de la zona de Taltal, Francisco Coloane, de la región austral, ¿no es cierto?, Rubén Azócar, por ejemplo, también, Andrés Sabela, de Antofagasta, en fin, una serie de escritores que daban sus primeros pasos en este mundo de la literatura, apoyados por esta colección y también por este esfuerzo estatal de la Editorial Cultura. Y el segundo momento importante en donde se tomó una directriz, una decisión de este tipo, y ustedes lo tienen que recordar, fue precisamente en la época del gobierno de Salvador Allende con la Editorial Quimantú, que se mantuvo entre 1971 a 1973, donde ahí hubo un trabajo, porque además formaba parte del proyecto de gobierno de ese conglomerado político, de desarrollar una industria nacional para fomentar la creación literaria y sobre todo tratar de cambiar los hábitos de lectura de los chilenos, ofreciendo una cantidad importantísima de libros, de publicaciones a precios absolutamente módicos. La Editorial Quimantú, fue sin duda uno de los mayores éxitos que tuvo ese gobierno y su triste final, por cierto. Después de eso, muy poco ha habido, si bien algunos avances en los últimos, diríamos, 25 años. Pero la ley de patrimonio, y eso queremos recordarlo, se encuentra para nosotros, para el mundo de los escritores, está, podríamos llamarlo así, cuesta abajo con el mundo de la literatura. Vamos a sostener, reitero, una serie de reuniones con la gente de la Sociedad de Escritores de Chile y con los presidentes de diversas filiales, y programa a programa vamos a ir compartiendo con ustedes algunas resoluciones que se van a ir tomando. Hoy día, en esta mañana, que esperemos que vamos a tener de acuerdo a todo lo que se dice, vamos a tener una jornada con bastante calor en la tarde, pero eso sí, con mucho viento, así que hay que cuidarse, resguardarse, sobre todo cuidar este paso maravilloso que estamos viviendo. Fíjense que hay cerca de 95% del país está en cuarentena en este momento, y Magallanes es una real excepción. Entre un 3 y un 5% del país, entre ellos nosotros,
Magallanes nos encontramos felizmente disfrutando de una cierta libertad, entre comillas, y aprovechemos a administrar esa libertad que tenemos. Hoy nos acompaña una querida amiga. Hace mucho tiempo que no hemos podido juntarnos, volver a compartir. Ella es psicóloga de profesión, es una de las secretarias que tiene la Sociedad de Escritores de Magallanes en este momento. Es, como decíamos al principio, es una amiga que ha estado con nosotros desde que comenzamos nuestra administración en este periodo que nos ha tocado presidir la Sociedad de Escritores de Magallanes, y es muy grato para mí poder saludar a Ailín de la Cruz. ¿Cómo estás, Ailín? Tanto tiempo. Cierto, muchísimos años. Me viste jovencita y ahora nos volvimos a encontrar así. Sí, a través de la pantalla. A través de la pantalla. Hacía tanto tiempo que no podíamos disfrutar, conversar, bueno, independiente de todo esto de la pandemia, de todo el tiempo que hemos estado un tanto separados producto de esta situación tan especial que se viene arrastrando un poco antes, y esto hay que dejarlo en claro. Pero es bueno, ¿no es cierto, Ailín, retomar muchas cosas que quedaron pendientes, y para que ustedes sepan, aquellos que nos están viendo, siguiendo a través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones, Ailín es psicóloga y ella siempre ha tenido un trabajo literario muy interesante que venía desarrollando desde antes del año 2014, 2013, 14, y por ahí el año 2016, en el invierno del año 2016, el trabajo de muchos creadores jóvenes fueron sintetizados en una publicación que es la antología de los nuevos poetas magallánicos, Ailín. Eso fue un esfuerzo importantísimo que se hizo a partir del trabajo que tú misma puedes dar fe, que hizo la editorial municipal de aquel entonces que presidía Gonzalo Uribe. ¿Qué recuerdas de ese momento, Ailín? La verdad es que fue bastante importante esa antología, porque fue, digamos, de cierta forma lo que marcó mi entrada hacia el círculo literario y a conocer igual a otros poetas, si bien ya los conocía, entre comillas, en taller que estuve antes, digamos, que fue donde entré de lleno, digamos, a todo este mundo literario. Pero eso marcó como un antes y un después en el sentido de las publicaciones. Fue mi primera antología como compartida. La verdad es que fue bastante entretenido y bastante agradecida. Igual la invitación de Rosario en ese tiempo de participar en esa antología realmente es un trabajo bastante bueno, porque parte de los autores que aparecen en esa antología, que tú los llamas como jóvenes, en ese tiempo éramos todos muy jóvenes, sí. Ahora son tremendos poetas y ya muchos publicados y con muchos proyectos. La verdad es que fue una entrada bastante interesante. ¿Te acuerdas de algunos escritores de tu generación, escritoras por cierto, Ailín? La verdad, muy pocas, pero con las que seguimos viéndonos, por ejemplo la Fernanda Cárdenas, con ella seguimos compartiendo muchas instancias. Ahora ella en sus colectivos, la verdad es que yo me sigo juntando con las poetas magallánicas de esa generación, digamos. Y han salido cosas bastante interesantes, recitales, publicaciones, antologías, como mujeres, realmente, que igual de cierta forma, hasta ese tiempo, o por lo menos como yo lo puedo ver, tú lo puedes ver diferente, pero yo por lo menos como lo puedo ver y como lo vi en ese momento, era prácticamente de hombres, más que nada la literatura, más la poesía. Eran pocas las mujeres que realmente se resaltaban dentro de, o que se exportaban, por así decirlo, dentro de la poesía. Eso que tú señalas, Ailín, es muy interesante porque yo recuerdo
en esto de los trabajos de investigación que hemos tenido que realizar. Por ejemplo, habían antiguos cronistas acá, Julio Ramírez Fernández, José Kramarenko, incluso más antiguo que Ramírez, el mismo Marino Muñoz Lagos, José María Robledano. Estamos hablando de los cronistas literarios de excepción que tuvo Magallanes. Silvestre Fugeli también. Digamos que esos, los 5 más antiguos, los cronistas antiguos literarios magallánicos que marcaron una época acá en la región, siempre decía que Magallanes tenía pocas poetisas, pocas mujeres que escribían poesía. Está escrito, está publicado. Por ejemplo, decían, aparte de María Asunción Requena, de Rosa Amarante, obviamente Gabriela Mistral. Claro. Y después decían ¿qué? ¿Ya? Entonces lo que tú dices es muy cierto. Incluso uno puede refrendar lo que tú dices a partir de los textos que escribió en su momento Marino Muñoz Lagos. Si bien él incorporó, cuando fue presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, algunas mujeres que por supuesto tienen voz propia, el caso de Maruja Scott, el caso de Rina Díaz Jiménez, ¿no es cierto?, por nombrar algunas. Hay otros interesantísimos, Marcela Muñoz Molina también, escritoras, pero siempre como que el mundo de la literatura fue más bien de hombres, ¿no es cierto? Y esa antología de ustedes como que rompe un poco eso, sobre todo con la generación que tú representas, porque yo me acuerdo estaba Catalina Soto también, aparte de Fernanda Cárdenas, habían varias otras chicas y la mayoría siguen escribiendo. No sé si tú estás al tanto de eso, Aileen. Sí, la mayoría está en un colectivo que se llama Nunca Quisimos Ser Reinas. Y ese colectivo, bueno, para mí ha sido muy querido por el hecho de que siempre me han invitado a sus recitales, a publicar con ellas. Y hemos estado en contacto más que nada con Roxana Palma, que es como la que dirige, digamos, este colectivo. Y ha sido bien interesante sus propuestas, porque abre, digamos, ese espacio que no se tenía, digamos, completamente, de que las mujeres se puedan reunir y puedan compartir su escritura y puedan compartirlo con el resto de la gente, de cierta forma, porque siempre los círculos de escritores, digamos, son un poco más cerrados y estaban, digamos, más gobernados por los hombres. Entonces el hecho de poder publicar, poder sacar de la región un poco nuestra poesía, nuestros trabajos, la verdad es que fue bastante importante, siento yo, y por eso estoy muy agradecida de ser parte de eso también. Las nuevas tecnologías, yo creo, Aileen, que también fomentan lo que tú estás planteando. Hacen más factible, ¿no es cierto?, de que tú te puedas reunir con gente de otras partes, de otras regiones, de otros lugares, con compañeras, con amigas que posiblemente tú las veías a diario acá, pero después emigraron, se fueron a otros lados y hoy día tienes la posibilidad de estar en contacto con ellas nuevamente y retomar un montón de cosas. Sí, no, interesante, porque igual permite, digamos, que uno pueda enviar sus trabajos y que sean expuestos, digamos, en otras regiones también. Entonces... Oye, Aileen, pero tú tenías un blog, ¿verdad? Hace 1000 años. Sí. Sí, cuando empecé, bueno, el blog salió después, digamos, del taller de Licura Chihuahua, que creo que fue el 2014, si no me equivoco, durante los años. Sí. Yo no soy muy buena con la tecnología. La verdad es que una de las cosas interesantes de la pandemia fue la incorporación mía en la tecnología. Pero yo te hago este alcance porque tú eras la que... Me acuerdo de esa época, de tu generación, la que más hablaba de la creación, de la necesidad de crear un blog y de poder... Me acuerdo perfectamente de eso. Sí, y todavía siento que pero perdí la clave y ya después fue como ya, no seguí publicando, digamos, en el blog. Ya. Digamos, pero en ese tiempo sí era la única plataforma, digamos, donde uno podía mostrar sus trabajos si es que no eras publicada en otro lado, digamos. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo todos los que estaban dentro de ese taller ya tenían como algunas publicaciones,
o tenían algún medio, digamos, donde mostrar su poesía. Entonces, esa vez igual me insistieron mucho de que igual me hicieron blog y todo eso, y la verdad es que no, fue bastante interesante porque llegó a muchas más personas los trabajos, más allá de los talleres, más allá de los recitales. Entonces, sí, la verdad es que era un buen puente, pero entre el trabajo y la ñordería, perdonando la expresión, mía respecto a las tecnologías, sí ganó. Pero claro, tú estabas, cuando se publicó la antología, tú estabas ya terminando tu carrera como psicóloga, ¿sí? Y tú de inmediato entraste al mundo laboral y de ahí fuiste de algún modo, sí, en forma paralela, trabajando también con el aspecto literario. ¿Cómo lo hiciste ahí? Fue casi tener una doble vida realmente. Sí, fue un poco complicado al principio porque mi carrera igual es demandante, muy demandante. Entonces, claro, por el día era psicóloga, una cosa así, por la noche era poeta, prácticamente. Entonces era como esa transformación fue dándose de a poco, participando en algunas cosas dentro de lo que podía, digamos, por el tema de horarios, trabajando con los pacientes por otro lado. Entonces, nunca quise mezclar los dos mundos por el hecho de que nosotros como psicólogos tenemos que mantener esa distancia, digamos, por obligación terapéutica, si podemos llamarlo de alguna manera. Entonces, y por respeto igual a nuestra privacidad frente a los pacientes. Entonces, igual era súper loco el hecho de que estar en recitales, no sé, estuvimos me acuerdo con las chicas en el Imago de la Costanera, no sé si habrías ido alguna vez a ese café. Uh-huh. Después del estallido social, estuvimos en un recital ahí, después en enero, igual después de ese año, el 2020, antes de que pasara todo este caos pandémico, igual estuvimos ahí en recitales. Entonces sí, era como que me iba del trabajo, de esa postura de psicóloga, ¿cierto? Me transformaba y era poeta, entonces sí, era muy chistoso. ¿Y cómo lo has hecho ahora con la pandemia, todo este encierro? ¿Cómo has llevado, como psicóloga me imagino que debes tener una serie de técnicas para administrar todo esto que significa el estrés, el encierro, a su vez la posibilidad de poder crear también, de poder trabajar? ¿Cómo lo haces? Yo te voy a ser bien sincera, porque siempre se nos pinta, digamos, a los psicólogos como casi, como que no nos pasa nada, en realidad es como que nada nos afecta. Yo siento que al principio sí, o sea, había ansiedad porque no se sabía si íbamos a volver, no íbamos a volver, del año pasado, ¿cierto? Que fue prácticamente todo el año en encierro, fue muy complicado. Yo trabajo ahora actualmente de forma independiente, y entonces es más difícil todavía, porque el tema de los permisos, de ir a la consulta, de no arriesgar a los pacientes, la verdad es que fue muy complicado en ese sentido. Por lo mismo tomé muchas medidas, digamos, de resguardo de salud mental. Por ejemplo, yo no miro muchas noticias, sinceramente, no me gusta mirar noticias, más que nada porque me estresa más. Entonces, sumar a la cantidad de estrés que uno absorbe en el trabajo, porque uno trabaja mucho con lo emocional, sumado a las noticias, que la verdad es que se ha transformado en algo súper negativo siempre, no hay nada que haga un balance positivo, claro, ahí fue bastante complejo. Entonces, más que nada fue como trabajo al principio. Después ya empecé como a mezclar los dos mundos de nuevo y a retomar, digamos, la parte literaria. Volví al taller de Pavel, por ejemplo, que se estaba haciendo modalidad online. Sí. Ahora, por ejemplo, estoy tomando un curso de poesía chilena y hispanoamericana, igual modalidad online. Entonces,
de a poco he ido retomando la parte literaria, el leer, por ejemplo, los textos que tenía pendientes, mis libros pendientes, ¿cierto? Uno siempre como que acumula esa lista y como que va acumulando, no termina nunca, y la verdad es que la pandemia vino a hacer ese pare, de alguna forma. Al principio fue una locura, pero ya después uno se empieza a adaptar, somos animales de adaptación, entonces fue como más que nada eso. ¿Y te pudiste ordenar igual? También, sí. De repente nomás que se me desordenan los horarios, pero siempre trato de ahí ya, como cuando empiezo a verme un poco estresada, empiezo como ya mis autocuidados, empecé a practicar yoga otra vez, entonces como relajación, digamos, ahora ya no, estoy más regulada. Oye, Ailín, Bien. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Yo sé, mira, el tiempo vuela, aquí vuela en la radio. Claro. La invitación, Ailín, para variar, quedamos con ganas de seguir escuchándote, a lo mejor alguna creación nueva que nos pudieras haber compartido, pero tenemos un encuentro literario el domingo, mañana, así que con la Sociedad de Escritores de Chile, ahí con un contacto que vamos a hacer con el Refugio López Velarde, así que para que nos acompañes. ¿Ya? Buenísimo. Ahí me envías los datos. Te envío todos los antecedentes, los datos. Gracias, querida Ailín, por estar con nosotros esta mañana, este reencuentro bonito. No, muchas gracias por la invitación. Igual hace muchísimo tiempo, de verdad, muchísimos años que no hablábamos, entonces igual interesante compartirlo igual con las demás personas. Ya, Ailín, un besito. Nos vemos, nos reencontramos mañana. Cuídate harto. Chau, chau. Chao. Y vamos a una breve pausa. Ojalá Gonzalo se pueda incorporar en la segunda parte del programa de Ojo con la Cultura del día de hoy. Vamos a una breve pausa y a la vuelta retornamos con la candidata a concejal Caroline Pavés.